Voy a apagar la cámara. Sí, 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 sí. Entonces, viral en TikTok, Ana. No, no queremos eso, ¿ah? Meglio diventare virale. Bene, muy bien. Ok, ciao a tutti, benvenuti a un'altra lezione. Bueno, hoy explicaremos el pasado próximo en italiano. El pasado próximo es básicamente algo muy parecido al present perfect en inglés, ¿no? Cuando decimos I have seen, I have done, la estructura de esta oración es el pronombre I, el auxiliar have y el pasado del verbo, el pasado participio del verbo, en este caso do o see, ¿es cierto? Entonces, es muy parecido al italiano. Pero ¿qué necesitamos para pues, decir I have seen en italiano y se traduciría como io ho visto? Bueno, necesitamos el pronombre io, el auxiliar, que en este caso de la oración ho visto es el auxiliar avere, y el pasado del verbo vedere, o bueno, sí, vedere, ¿no? No guardar, sino vedere, que es visto, que se parece mucho al español, ¿no? De visto igual. Entonces, así es como formamos una frase en pasado próximo, o visto. Pero también podríamos usar el auxiliar essere para yo decir yo he ido. Io sono andato, ¿no? Entonces también podemos usar el verbo essere, no solamente avere, los dos verbos. Io sono andato. Io el pronombre, el auxiliar essere y el pasado del verbo andare, andato. Entonces, ¿cuándo usaré el essere? ¿Cuándo usaré el avere? ¿No? Vamos a explicar esto. Sobre todo, las reglas del pasado próximo se aplican con el verbo, cuando se usa el verbo essere como auxiliar. Empezamos. El auxiliar essere se va a usar cuando son verbos de movimiento, ¿no? Andare, venire, otro ejemplo, otro verbo de movimiento, correre, forse, ¿no? Entonces, los ejemplos más sencillos de entender y que se usan son io sono andato, ¿bien? Io sono andato oggi a fare sport, ¿no? Yo he ido a hacer deporte. ¿Ven? Otros verbos que se usan, los verbos reflexivos y verbos reflexivos, como por ejemplo al levantarse, ¿no? Que es alzarse. Entonces, en este caso la estructura es mi sono alzato, ¿no? Oggi mi sono alzato un po' tardi alle 10 mattina, ¿no? 10 de la mattina. Entonces, mi sono alzato. ¿Bien? Así es la estructura con los verbos reflexivos. También se usan con los verbos de cambio, ¿no? Verbos como el verbo nascere o el verbo diventare, ¿no? Te pregunto, ¿cuándo sei nata? ¿No? O ¿cuándo sei nato? Dices, io sono nato nel 1994. O sono diventato un millonario cuando ho vinto il lotto. ¿Pero? Entonces, me he vuelto. También con verbos de estado, como el verbo stare o rimanere, ¿no? El pasado del verbo stare será stato y el del rimanere es rimasto. Entonces, para decir, yo he estado en casa todo el día, io sono stato a casa tutto il giorno, ¿no? ¿Vero? Y también otros verbos más en los que se aplican, bueno, esos son los verbos principales, ¿no? Que le llaman verbos transitivos, verbos transitivos. Entonces, con respecto también al essere, es que el verbo principal, no el verbo auxiliar, sino el verbo principal, que está en pasado, va a cambiar de acuerdo al género y la cantidad, ¿no? Secondo il género e la quantità. Por ejemplo, yo digo, io sono andato a fare sport. Pero si yo te pregunto, Ana, ayúdame un poco. Ana, si yo ti domando, dove sei andata oggi? Oggi nella mattina, dove sei andata? ¿Cómo responderías? Io sono andato a lavoro. Bueno, en este caso diríamos, io sono andata, andata. Data. ¿No? Porque acá, en el verbo essere, cuando se usa el verbo essere, cambia de acuerdo al género, ¿no? De acuerdo al género. Entonces tú sei una donna, invece sono un uomo. Entonces, io sono andata al lavoro, ¿no? Entonces, se aplica, ¿no? Por ejemplo, si habláramos por los dos, ¿no? Para decir los dos hemos ido al trabajo, diríamos, noi, ¿cómo continuaríamos, Ana, acá? Noi Noi siamo siamo andati.
andati, esatto, no? Noi siamo andati al lavoro. E per esempio, tu e la tua amica, per dire che voi siete andati al lavoro. Si quieres decir que las dos han ido al trabajo. ¿Cómo sería? Noi. Noi siamo andati al lavoro. Bien, en este caso ya no es andati, es andate, porque las dos son mujeres, ¿no? Entonces, noi siamo andate al lavoro. Entonces, cambia, ¿no? Cambia. ¿Recuerdas esas reglas de los singulares y plurales, ¿no? Si una palabra ragazzo, ragazzo, el plural es due, ragazzi, Ragazzi, ¿no? Entonces la O por la I. En el caso femenino, una ragazza, due, ragazzi, ragazzi, ragazze. ragazze, ¿no? Entonces la A por la E. Entonces lo mismo se aplica acá, ¿no? Como cambia de singular a plural, se aplica esta regla, ¿no? De las O por la I y la A por la E. Ese es en el caso del verbo ese. Es por eso que es un poquito confuso, ¿no? Porque tiene varias reglas, ¿no? De acuerdo al verbo, si es transitivo, cuántos son, de acuerdo al género, ¿pero? Y luego, bueno, con el caso del habere, ahí no se aplican reglas. Donde no se aplican reglas con ese verbo, se usa el haber, ¿no? Normalmente con el haber uno se hace la pregunta, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Por ejemplo, si yo quiero decir he visto, no voy a decir sono visto, porque no responde la pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay visto? ¿No? Entonces, si responde la pregunta, pues lo diré, ho visto un film al cinema, ¿no? He visto un film al cinema. Si uso el verbo comprar en pasado, ¿no? Para decir he comprado. No voy a decir sono comprato porque estoy preguntando qué cosa ho comprato. Ah, ho comprato una maleta, ¿no? Ho comprato, he Ujú, comprado. Entonces, si hay respuesta a la pregunta, ¿qué cosa? ¿No? Entonces, se puede usar el verbo avere como se llama. ¿No? Entonces, luego con las demás reglas es el caso del verbo ese, ¿no? Y también debemos saber el pasado de los verbos para que puedas formar tu oración en pasado próximo, ¿no? En el caso de estos verbos, en el caso del mangiare, ¿cuál será su pasado? Si es Io, ai. io ho mangiato. Mangiato bene o mangiato, ¿no? ¿Qué cosa hai mangiato oggi al pranzo, Anna? Io ho mangiato Una pasta al pomodoro, forse, ¿vero? una pasta pomodoro. En el caso de los verbos que acaban en ere, cambian al uto, ¿no? Ricevere, ricevuto, ¿vero? O ricevuto un pacco, ¿no? De la posta, ¿vero? E uscire, cuando es uscire, ¿cómo cambia su pasado? ¿Será? Usciato, usciuto, Usciato. uscito, uscito, Uscito. uscito, ¿no? Entonces, el are con el ato, el ere con el uto y el ire con el ito. Con el uscire, ¿qué verbo auxiliar se usará? ¿El essere o el avere? ¿O el avere o el essere? E l'essere? Porque es un verbo de movimiento, ¿no? Uscire, Mhm. salir. Entonces, per il tuo compleanno, ¿no? Ieri, Ana, sei, Ieri, sì. sei uscita a qualche posto? Perdón, no lo escuché. Ieri per il tuo compleanno, Ana, sei uscita con la tua famiglia a un posto speciale? O il fine settimana, forse? È uscita con la mia famiglia una cena. Io sono uscita, ¿no? Sono uscita con Io la mia sono familia, uscita. ¿no? Insieme a la tua familia. Y si quieres decir hemos salido, dirías, noi, E noi, noi siamo uscita. usci, Usciti, usciti, usciti. ¿no? Nosotros hemos salido. Noi siamo usciti a un ristorante, ¿no? A mangiare fuori. Bene, entonces es un verbo de movimiento, se usa el essere. Muy bien, bueno, vamos a resolver unos ejercicios para ver qué tan claro quedó este tema del pasado próximo. Esperemos que tutto vada bene, Anna. Ok. Ok, cominciamo. Abbiamo qui le parole, già tutto coniugato, no? Questo sembra un po' più facile. Vediamo. Cominciamo con gli usciti, no? Sabato pomeriggio Lorenzo e Gianna sono usciti insieme. Continuiamo, proseguiamo con la lettura, il testo. Vai, Anna. Prima, Mhm. Osservate le parole in blu. Sono verbi al passato prossimo che no, qui, qui, usiamo qui, per qui. raccontare Prima, no? Qui. Devi scegliere
il verbi giusto per completare il testo, ¿no? Para completar el texto debes escoger el verbo justo, ¿no? Como en este caso, usciti, usciti insieme. El número Mhm. 2 sarebbe prima hanno, Primo anno qualcosa al bar e poi sono al cinema. che verbo sarebbe? Prima, Prima hanno mangiato, ciao Anna, ciao ciao, hola hola, Anna, a- a- qui profesore, ciao Anna, se te que fue no, el internet. se me fue el internet, sí. Ok, ok. Bueno, no te preocupes, vamos, ¿estás lista? No, espérame un ratito. Dale. ¿Por qué no ahorita no está grabando ahora? No, pero yo lo edito en antes de compartirlo, obviamente. Va, pero ¿por qué no lo respondemos primero y después ya Ah, ok, ok. lo Sí, grabamos? no hay ningún Sí, problema. Va para bene. que no Allora, sei pronta, Anna, per i prossimi esercizi per completare il test? pronta. Ok, benissimo. Cominciamo. Sabato pomeriggio, Lorenzo e Gianna sono usciti insieme. Proseguiamo? Avanti, Anna, prego. Bene. Prima hanno mangiato qualcosa al bar e poi sono andati al cinema. Al cinema. Domenica. Domenica Lorenzo ha fatto Mhm. una passeggiata in centro con due amici e poi ha provato diverse pizze al Pizza Festival. Esatto, no? Due amici, amici, ricordo. Sabato, Chiara. Sabato Chiara non ha visto la mostra su Bocelli. Domenica lei e Micaela sono state a un concerto e hanno anche ballato. Brava, molto bene. Complimenti, Ana, complimenti. Botticelli, ¿no? Botticelli, la muestra su Botticelli. Ahora, entonces, acá podemos ver cómo se usan los verbos, cuál es el pasado de los verbos. Algunos cambian porque, sobre todo, se usa algunos usan el verbo essere como auxiliar, entonces cambia de acuerdo al género, ¿no? Decimos usciti, son usciti, porque hablamos de plural, Lorenzo y Llana, ¿no? Loro sono usciti, ellos han salido, verbo de movimiento. Decimos sono andati porque seguimos hablando de Lorenzo e Gianna. Loro sono andati, ellos han ido. Hablamos de Lorenzo ha fatto, usamos el verbo avere y decimos lui ha fatto, él ha hecho, ¿no? El pasado del verbo fare, fatto, de ha hecho. Decimos ha provato, de él ha probado, ¿no? Lui ha provato. El verbo avere como auxiliar, ¿no? Porque podemos responder a la pregunta, ¿qué cosa? ¿Che cosa ha provato? Ha provato diverse pizze. Mhm, Dopo, Sabato Chiara non ha visto, ¿no? Che cosa non ha visto? Non ha visto la mostra su Botticelli, ¿no? Lei non ha visto. Vemos en modo negazione. mhm, Dopo, domenica, lei e Michela sono state, ¿no? El verbo stare es un verbo de permanencia, ¿no? Loro sono state. Y sono due ragazze, ¿no? Lei e Michela. Entonces, ellas han estado, no sono stati, no sono state. E a un concerto hanno anche ballato, ¿no? Han también, mhm. ellas también han bailado. Hanno Ballato. anche ballato, ¿no? Entonces, acá vemos incluso una palabra entre el auxiliar avere y el pasado, ¿no? El palato, el anche, ¿no? Hanno anche ballato, ¿no? De también. Bene? Allora, Bene, bueno, comunque, bel lavoro, Anna, grazie mille per il tuo aiuto. Y ya saben, grazie cualquier duda professore. con respecto al pasado próximo, no duden en escribir, dejar sus mensajes y los estamos ahí leyendo.
Grazie e alla prossima. Ciao, ciao. Chao. Ven. Bueno, no hace falta que te vayas, no hace falta que te vayas, solo para... No, 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 pero ya veo que hasta ahí